Hola, qué bueno tenerles de nuevo por aquí. Hola a todos. En este espacio, como ya se sabe, nos gusta meternos de lleno en el mundo de las empresas, mirar de cerca sus acciones y entender bien sus modelos de negocio. Sí, ver a qué se dedican, cómo generan valor. Exacto. La idea es aprender en conjunto. Y un punto importante que siempre recordamos, nada de lo que comentamos aquí es una recomendación para comprar o vender, ¿eh? Para nada. Buscamos entender, aprender, compartir conocimiento. Es un objetivo puramente educativo. Eso es. Y hoy ponemos el foco en una compañía que es sencillamente crucial en el panorama tecnológico actual. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. o TSMC, como se la conoce mundialmente. TSMC. Una gigante, sí señor. Pues vamos a hacer precisamente eso, una exploración a fondo. Muy bien. Datos clave, cómo le va su acción en bolsa. Vale. Después nos meteremos de lleno en su forma de operar. Cómo gana dinero, qué líneas de negocio tiene y sobre todo qué la hace diferente, ¿no? ¿Por qué ha llegado a dominar su sector? Ujú. Y seguiremos con los números, claro. Analizaremos la evolución de sus ventas, qué tal andan sus márgenes de beneficio y cómo está su balance, su nivel de deuda. Perfecto. Luego, ampliaremos la mirada al sector de los semiconductores en general, veremos quién está al mando en TSMC y los principales desafíos o riesgos que enfrenta. Y para cerrar, hablaremos sobre cómo se valora la acción, qué piensan los analistas y qué objetivo se marca la propia empresa. Empezamos en el viaje. ¿Vamos allá? Venga. TSMC nace en 1987 en un lugar clave, el Parque Científico de Hsinchu, en Taiwán. Hsinchu. Su fundador, Morris Chang, venía de una larga carrera en Texas Instruments y tuvo una visión casi profética, diría yo. ¿Cuál? Vio que el futuro de la fabricación de semiconductores pasaba por Asia, inspirándose en parte en la eficiencia productiva que veía en Japón. Pero no fue un camino fácil, ¿verdad? El contexto era complicado en esa época. Para nada. Es que aquí lo fascinante es el punto de partida. Taiwán en los 80 no era la potencia tecnológica que soy, ni mucho menos. Claro. Era una economía más bien agraria, saliendo de un largo periodo de ley marcial. Y TSMC no era una empresa tecnológica más, fue pionera en un modelo de negocio radicalmente nuevo y, bueno, sin probar, la fundición pura. El Pure Play Foundry. Exacto. ¿Qué significa exactamente eso de fundición pura? Suena específico. Diseñados por otras compañías, sin diseñar ni vender productos bajo su propia marca. Ah, vale. O sea, ellos no diseñan nada. Nada. Antes, las grandes, como Intel, por ejemplo, diseñaban y fabricaban sus propios productos. TSMC dijo, nosotros solo fabricamos, para quien sea que diseñe. ¿Una apuesta arriesgada? Mucho, y requirió apoyo inicial fuerte. El gobierno taiwanés aportó un 21%, Philips, la holandesa, un 28%, y otros inversores privados completaron el capital. O sea que hubo confianza desde el principio. Sí, aunque con compromisos. Por ejemplo, el gobierno podía usar parte de su capacidad de producción. Era, como dices, una apuesta audaz en un país que buscaba redefinirse económicamente. Y vaya si le salió bien la apuesta. Desde Hsinchu se han expandido por todo el planeta. Correcto. Hoy, aunque el corazón sigue en Taiwán, tienen fábricas, las famosas fabs, en Estados Unidos, Arizona, Washington. Sí, lo de Arizona ha sonado mucho. Muchísimo. También en Japón, Kumamoto, China, Shanghai, Nankín. Y están construyendo en Europa, concretamente en Dresde, Alemania. Dresde, vale. Además de oficinas de soporte en puntos estratégicos, como California, Países Bajos, Japón. Una red global, vamos. ¿Y qué hay de sus acciones para quien quiere invertir? Pues cotizan en dos mercados principales, en la bolsa de Taiwán desde 1994, con el ticker 2330, 2330. y en la bolsa de Nueva York, la NYSE, desde 1997, como ADS. ADS. American Depositary Shares. El ticker allí es TSM. Y ojo, un detalle importante. Cada ADS de Nueva York representa 5 acciones de las que cotizan en Taiwán. Ah, 5-1. Vale, importante saberlo. Has mencionado el modelo Pure Play. ¿Cómo ha evolucionado eso hasta convertirlos en líderes indiscutibles? Porque han pasado de ser una idea arriesgada a dominar el mercado global. Vaya tela. Pues esa evolución se asienta en varios pilares interconectados, pero el central sigue siendo ese, fidelidad al modelo de fundición pura. La clave es no competir con tus clientes. Exacto. Eso genera una confianza enorme, porque saben que TSMC nunca les va a hacer la competencia con un producto propio. Sobre esa base han construido un liderazgo tecnológico, apabullante.
Han sido los maestros en la transición hacia nodos de proceso cada vez más pequeños. Expliquemos eso de los nodos. Suena muy técnico, pero es clave para entender su ventaja, ¿no? Sí, es fundamental. A ver, imagina que un chip es como una ciudad minúscula, llena de interruptores, que son los transistores. El nodo, que se mide en nanómetros, nm, es como la densidad de esa ciudad. Cuanto más pequeño el número, Más transistores caben en el mismo espacio, y eso se traduce en chips más potentes y que consumen menos energía. Pura eficiencia. y TSMC ha liderado esa carrera. Totalmente. Para 2024, las tecnologías más avanzadas, de 7 nm para abajo, ya representaban casi el 70% de sus ingresos por obleas. 70%. Una barbaridad. Y no paran de innovar. Claro es que si paras, Te comen. La tecnología de 3nm, N3, arrancó en producción en 2023, impulsada sobre todo por la demanda de móviles de alta gama y cada vez más por la computación de alto rendimiento, HPC. HPC, que incluye la IA, ¿no? Exacto, inteligencia artificial, servidores potentes. Y en 2024, el 3 nanómetros pasó a ser el 18% de sus ingresos. Y ya están trabajando en versiones mejoradas. N3E, N3P, N3X. ¿No paran? Y para 2025 esperan tener lista la producción de 2 nanómetros, N2. Esta usará por primera vez una arquitectura de transistor nueva llamada nanosheet. Nanosheet suena a futuro. Lo es. Y dicen que el interés de los clientes es incluso mayor que el que hubo por el 3 nanómetros o el 5 nanómetros en su momento. Ostras. Y ya miran más allá. Anunciaron la A16, que sería como 1.6 nanómetros, para 2026, con innovaciones pensadas sobre todo para HPC, como alimentar el chip por su parte trasera. Algo muy técnico, pero puntero. Todo esto debe requerir una inversión bestial en investigación y desarrollo en I+D. Gigantesca. Hablamos de 5.850 millones de dólares solo en 2023. 5.800 millones. Y acaban de inaugurar un nuevo centro global de I+D en Taiwán. Este liderazgo tecnológico es el primer pilar. El segundo es la expansión global de fabricación que mencionabas. Sí. Aunque Taiwán es y seguirá siendo el centro neurálgico, están construyendo fuera para dar flexibilidad geográfica a sus clientes. Y, bueno, también hay que decirlo, para aprovechar los subsidios que ofrecen los gobiernos. Claro, como en Estados Unidos. Lo de Arizona es... Muchísimo. Planean un complejo enorme. Se habla de hasta 6 fábricas con una inversión total que podría superar los 165.000 millones de dólares. ¿165.000 millones? ¡Es una locura! Una pasada. La primera ya está produciendo con tecnología de 4 nanómetros, N4. La segunda, prevista para 2028, fabricará chips de 3 nanómetros y 2 nanómetros, enfocándose mucho en la IA. Entendido. Y las siguientes podrían albergar ya los nodos N2 y A16. Además, planean plantas de empaquetado avanzado y un centro de I+D allí mismo, en Arizona. Un ecosistema completo. Eso es. Y también están en Japón, Kumamoto, donde la primera fábrica ya produce tecnología especializada y habrá una segunda para 2027 con nodos más variados. Y la fábrica de Dresden, Alemania, enfocada en chips para automoción e industria. Vale. Tecnología punta, expansión global. Falta el pilar financiero y de mercado, imagina. Exacto, el tercer pilar. Crecimiento financiero y dominio del mercado. Han mantenido un crecimiento anual compuesto de ventas de alrededor del 14% en las últimas 2 décadas. 20 años creciendo a ese ritmo. Impresionante. Para 2024 esperaban ingresos récord, unos 2,89 billones de dólares taiwaneses. Su cuota de mercado en la fabricación de chips por contrato es brutal, un 65% global. 2/3 del mercado. Y si hablemos de los chips más avanzados, los de vanguardia, fabrican más del 90% a nivel mundial. ¿Más del 90%? ¿Es casi un monopolio en lo más puntero? Prácticamente. Y aquí es donde la IA ha cambiado el juego totalmente. El segmento de HPC, que incluye IA, ya es el 51% de sus ingresos en 2024. Ha superado a los smartphones. ¡Wow! Los ingresos específicos por aceleradores de IA se triplicaron en 2024 y esperan que se dupliquen de nuevo en 2025. Es el gran motor ahora mismo. Se nota el boom de la IA, sí. ¿Mencionaste que había un cuarto pilar? Sí, y es cada vez más importante. El liderazgo en empaquetado avanzado. ¿Empaquetado? ¿Te refieres a cómo se monta el chip final? Exacto. Fabricar el chip, la oblea de silicio, es una cosa, pero luego hay que empaquetarlo, conectarlo al mundo exterior de forma eficiente, a veces apilando varios chips.
TSMC tiene tecnologías propias muy potentes aquí, bajo la marca 3D Fabric. 3D Fabric. Más potentes, como los de NVIDIA. Necesitan apilar distintos componentes, memoria y procesador muy juntos. Y la demanda de eso debe ser... Descomunal. Están duplicando su capacidad de CoWoS año tras año y aún así no dan abasto. La oferta sigue siendo ajustada. También tienen otra tecnología 3D llamada TSMC SOIC, que ya está en producción. Entendido. Entonces, resumiendo esa evolución, parten de una idea audaz, fundición pura, se convierten en líderes tecnológicos indiscutibles invirtiendo sin parar, se expanden globalmente de forma estratégica, logran un dominio financiero y de mercado brutal, impulsado ahora por la IA, y además lideran en cómo empaquetar esos chips avanzados. Una combinación demoledora. Has hecho un resumen perfecto. Demoledora. ¿Algunas cifras clave de 2024 para redondear? Esa cuota de mercado del 65%, más del 90% en avanzados, produjeron casi 13 millones de óbleas. 13 millones de piezas de silicio. Eso es. Fabricaron casi 12.000 productos distintos para 522 clientes y superaron los 83.000 empleados. Una máquina enorme y muy afinada. Y volviendo a la acción, TSM en Nueva York, mencionaste antes el ADS y la prima. Eso es un riesgo. Sí, este es un punto relevante para inversores fuera de Taiwán. Históricamente, el precio del ADS en Nueva York, TSM, solía estar un 6% más o menos por encima del precio equivalente de las acciones locales en Taiwán, 2330. Es la prima del ADR. Vale, un 6% era lo normal. Pues recientemente esa prima se ha disparado. Ha llegado a superar el 20%, incluso el 22%. Ostras, ¿y eso por qué? Pues por la euforia inversora, sobre todo internacional, centrada en la IA y en TSMC como jugador clave. Pero esto añade un riesgo específico. Si esa prima volviera a su media histórica del 6%... El precio del ADR en Nueva York podría caer bastante. Exacto. Podría caer significativamente, incluso si el precio de la acción en Taiwán se mantiene estable o sube menos. Es algo a tener muy en cuenta si se invierte a través del ADR. Entendido. ¿Y quiénes son los principales accionistas? ¿El gobierno taiwanés sigue ahí? Sí. El Fondo de Desarrollo Nacional de Taiwán mantiene una participación histórica de alrededor del 6,4%, pero la mayoría son inversores institucionales extranjeros, que entran sobre todo a través de los ADRs, suman algo más del 20% del total. Vale. Y bueno, también es relevante que la empresa paga dividendos trimestrales y que han ido creciendo con el tiempo. Perfecto. Ahora, volvamos al núcleo de su éxito. Ese modelo de negocio Pure Play Foundry. ¿Cómo funciona en el día a día? ¿Cómo ganan dinero concretamente? Pues imagina a Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm. Diseñan chips espectaculares, ¿verdad? Pero la mayoría no tienen fábricas propias. Son fabless, sin fábrica. Claro. Envían sus diseños, que son secretos de Estado, claro, a TSMC. Y TSMC se encarga de la fabricación masiva, con una eficiencia y calidad altísimas. Son como el socio manufacturero especializado. Justo eso. No compiten con sus clientes, porque no venden chips con marca TSMC. Solo fabrican lo que otros diseñan. ¿Y la fuente de ingresos principal son esas obleas fabricadas, entonces? Principalmente sí. Venden las obleas de silicio ya procesadas con los miles de chips del cliente grabados en ellas. Una oblea de última generación, como decíamos, puede llegar a costar unos $20.000. $20.000 una oblea. Sí. Pero además ofrecen otros servicios de valor añadido. Fabrican las máscaras, que son como las plantillas de precisión para imprimir los circuitos en la oblea. A las plantillas. Realizan el empaquetado avanzado que comentábamos, CoWoS, Info, y el testeo final de los chips. E incluso dan soporte en la fase de diseño para optimizar la fabricación. Un servicio bastante completo. Muy completo. ¿Y cómo se reparten esos ingresos? ¿Qué mercados tiran más del carro? Si miramos por el mercado final, al que van los chips, lo que llaman plataforma, datos del segundo trimestre de 2024. El rey absoluto es el HPC. Computación de alto rendimiento. Eso es. IA, servidores, PCs potentes, consolas. Un 52% de los ingresos viene de ahí. Más de la mitad. Sí. Le siguen los smartphones con un 33%. Más atrás quedan el Internet de las cosas, IoT, con un 6%,
automoción con un 5%, que se espera que crezca, y electrónica de consumo con un 2%. Entendido. ¿Y por tecnología, siguen dominando los nodos avanzados? Claramente. Como decíamos antes, los nodos de 7 nanómetros e inferiores suman el 67% de los ingresos en ese mismo trimestre Q2 2024. El 3 nanómetro ya era un 15%, el 5 nanómetro un 35% y el 7 nanómetro un 17%. Vale, la vanguardia es lo que más pesa. Sin duda. Y geográficamente, si miramos dónde está la sede de sus clientes, datos de todo 2024, Norteamérica es, de lejos, el principal mercado, un 70% de los ingresos. 70%. Mucha dependencia de Estados Unidos y sus empresas. Sí. Seguida de China con un 11% y el resto de Asia-Pacífico con un 10%. Europa es más pequeña en comparación. Mencionaste antes algo llamado la Trinidad de fortalezas en su estrategia. ¿Puedes recordarnos qué era? Sí, es como ellos mismos resumen su enfoque operativo. Son 3 patas. 1, liderazgo tecnológico. La innovación constante, ser los primeros en los nuevos nodos. Eso ya lo hemos visto. Sí. 2, excelencia en fabricación. Sus enormes fábricas, las GigaFab, operan casi como una única megafábrica virtual. Eso les da una escala y flexibilidad inmensas. Y son famosos por tener los mejores yields. Los yields. ¿Qué era eso exactamente? El porcentaje de chips buenos, ¿no? Exacto. El rendimiento. Es el porcentaje de chips que salen buenos, funcionales, de cada oblea. Piensa en hornear galletas. Si de 100 que metes al horno, 90 salen perfectas, tienes un yield del 90%. Y en chips, un yield alto es crucial para bajar costes. Fundamental. TSMC tiene fama de tener los mejores yields del sector. Por ejemplo, se estima que en su nodo de 5 nanómetros tienen un yield del 80%, que es una pasada. Vale. ¿Y la tercera pata de la Trinidad? Confianza del cliente. El pilar fundamental del modelo PurePlay. Nunca competir con ellos. Ser un socio fiable a largo plazo. Construir relaciones muy estrechas. Liderazgo, excelencia y confianza. ¿Suena bien? Y eso nos lleva directamente a sus ventajas competitivas. Porque, a ver, ¿por qué eligen a TSMC empresas como Apple o Nvidia en lugar de irse con competidores como Samsung o ahora Intel, que también quiere ser fundición y está invirtiendo fuerte? Pues es que TSMC ha construido un foso defensivo, un moat, como dicen en inglés, formidable, basado en 4 pilares, diría yo, muy ligados a esa trinidad. A ver. Primero, el liderazgo tecnológico inigualable que ya hemos comentado. Van por delante. Son los primeros y los que marcan el ritmo con 3nm, 2nm, A16. La demanda por su tecnología más avanzada, especialmente para IA, es abrumadora. Casi todos los grandes de la IA trabajan con ellos. Mientras Intel parece que tiene problemas. Exacto. Hay informes que sugieren que Intel está teniendo dificultades para alcanzar buenos yields, buenos rendimientos, con su tecnología competidora equivalente, la 18A. TSMC tiene una ventaja ahí ahora mismo. Vale, primer pilar, tecnología. Segundo. Segundo, la escala y excelencia en fabricación. Nadie produce tanto, esos casi 13 millones de óbleas al año. Y se cree nadie lo hace tan eficientemente, por esos altos yields. Esa escala masiva les permite diluir los enormes costes fijos de las fábricas. Y generan caja. Muchísima. Tiene un historial impresionante de generar flujo de caja libre positivo de forma consistente, año tras año, incluso con las inversiones brutales que hacen. Tercer pilar, la confianza del cliente. Que viene directamente del modelo PurePlay. Clientes como Apple, que es extremadamente exigente con sus proveedores, confían ciegamente en TSMC. El momento clave que cimentó esto fue cuando Apple decidió dejar a Samsung como segundo proveedor y convertir a TSMC en su único fabricante de procesadores para iPhone allá por 2017. Eso fue un golpe de efecto tremendo. Un espaldarazo brutal. Y cuarto pilar. ¿El cuarto? La posición dominante y el poder de negociación, que eso le está. Con un 65% del mercado de fundición frente al 9% de Samsung y los demás muy lejos. Tienen la sartén por el mango. Pues sí, tienen una posición de fuerza para negociar precios y para compartir los altísimos costes de desarrollo de nuevas tecnologías con sus clientes más grandes. Y además, esa posición les ha permitido negociar y obtener miles de millones en subsidios de gobiernos como el de US y Alemania para construir sus nuevas fábricas fuera de Taiwán. Un círculo virtuoso, parece. Bien, ventajas claras.
Vayamos a los números financieros más en detalle. Ventas, margen operativo y deuda. ¿Cómo se ven esos fundamentales? Empecemos por las ventas, los ingresos netos. Tras una caída en 2023, que fue un año complicado para todo el sector por la debilidad macro y los ajustes de inventario. Sí, hubo un parón. Exacto. Pero 2024 fue un año de fuerte recuperación. Alcanzaron un récord con un crecimiento del 33,9% si lo medimos en dólares taiwaneses. ¿Un tercio más? Una recuperación muy fuerte. Y las previsiones apuntan a seguir creciendo, cerca del 30%, esta vez en dólares USA, para 2025 y alrededor del 20% anual en los próximos 5 años, impulsados sobre todo por la IA y la recuperación gradual de otros mercados. Un crecimiento muy potente el esperado. ¿Y el margen operativo? Es un indicador clave de rentabilidad en este negocio tan intensivo en capital, ¿no? Clave, sí. Históricamente, TSMC ha tenido márgenes operativos altísimos, a menudo rondando el 50%, lo cual es una barbaridad para una empresa industrial. 50%. En 2024 se situó en el 45,7%, recuperándose del 42,6% de 2023. Sigue siendo un margen espectacular. Pero hay presiones, ¿no? Mencionaste costes. Sí, hay presiones a la baja. Los nuevos nodos, como el 3 nanómetros, tardan un tiempo en alcanzar la madurez y ser tan rentables como los anteriores que ya están muy optimizados. Claro, al principio cuestan más. Exacto. Además, las fábricas fuera de Taiwán, como hemos dicho, tienen costes operativos más altos. Estiman que restan unos 2-3 puntos porcentuales al margen bruto anual. Y otros factores. Pues mira, les afectó una subida del 25% en el precio de la electricidad en Taiwán, que consume muchísima. Y luego está el impacto de los terremotos, que siempre causan alguna pérdida por paradas o daños. A pesar de todo, el margen sigue siendo alto. Muy alto. Y su objetivo a largo plazo es mantener un margen bruto, que es antes de otros gastos operativos, superior al 53%. Son ambiciosos. Con esas inversiones masivas en fábricas nuevas, uno pensaría que la deuda debe ser alta. ¿Cómo está el balance? Pues aquí viene la sorpresa. Necesitan muchísimo capital, sí, pero su situación financiera es de hecho excepcionalmente sólida. A junio de 2024, su deuda total rondaba los 997.000 millones de dólares taiwaneses, casi 1 billón. Que suena mucho. Suena mucho, pero es que en caja y activos líquidos tenían más de 2 billones de dólares taiwaneses. El doble. Tienen más efectivo del que deben. Exactamente. Tienen una posición de caja neta, que es el efectivo menos la deuda, positiva de más de 1 billón de dólares taiwaneses. Más de 1 billón. ¡Ostras! Eso es una fortaleza financiera brutal, totalmente. Se refleja en los ratios financieros. La deuda neta sobre EBITDA, que mide el apalancamiento, es negativa. El ratio corriente, que mide la liquidez a corto plazo, si pueden pagar sus deudas cercanas, es de 2,47, muy saludable. Normalmente por encima de 1,5 o 2 ya se considera bueno. Muy saneado. Y el Altman Z-Score, que es un indicador que mide el riesgo de quiebra de una empresa, está en 10,51. Cualquier valor por encima de 2,99 se considera zona segura, así que 10,51 es, muy seguro. O sea que financieramente están blindados. Prácticamente. Esta fortaleza financiera les da una capacidad enorme para afrontar esas inversiones gigantescas sin despeinarse y sin depender demasiado de financiación externa. Hablemos un poco del sector en el que operan, el de fundición de semiconductores. ¿Cómo es este mercado? Pues esencialmente, como decíamos, son las fábricas de altísima tecnología que producen los chips que diseñan otros. Es la manufactura pura y dura, pero a un nivel tecnológico extremo. Y su negocio depende de cómo vayan los mercados finales. Directamente. Si se venden muchos móviles, muchos servidores para IA, muchos coches con chips avanzados, muchos dispositivos IoT, a ellos les va bien. Si esos mercados frenan, ellos lo notan. Y es un oligopolio, ¿no? Pocos jugadores. Muy pocos. Claramente dominado por TSMC, con ese 65% de cuota de mercado. Sus principales rivales, que son Samsung, con un 9% aproximadamente, e Intel, que está intentando entrar fuerte en este negocio de fundición para terceros, están muy por detrás en cuota de mercado. Y entrar ahí es casi imposible para uno nuevo. Imposible, no. Pero las barreras de entrada son simplemente brutales. Construir una fábrica de vanguardia para nodos como el 2 nanómetros puede costar más de 20.000 millones de dólares. Y no es solo el dinero, es la complejidad tecnológica, el know-how acumulado. Es dificilísimo. ¿Y en qué punto del ciclo está ahora mismo el sector? ¿Recuperándose? Pues sí.
Después de tocar fondo en 2023 por la debilidad económica global y porque las empresas tenían demasiados chips en inventario y dejaron de pedir. Hubo una digestión de inventario, sí. Exacto. 2024 ha sido un año de clara recuperación y crecimiento. El motor principal, sin duda, ha sido la demanda explosiva relacionada con la inteligencia artificial. Ha tirado del carro muchísimo. Pero no todo va igual de bien. No, la recuperación no es uniforme. La IA va a tope, pero otros segmentos como móviles, PCs, servidores tradicionales, no los de IA, IoT u automoción, se recuperan más lentamente o incluso siguen algo débiles en algunas áreas. Entiendo. La expectativa general, de todas formas, es que 2025 sea otro año de fuerte crecimiento para el sector en general, quizá con una recuperación más amplia. Vale. ¿Y quién lleva el timón de esta máquina tan compleja? ¿Cómo es el equipo directivo de TSMC? Pues es un equipo muy experimentado y, algo destacable, notablemente estable, formado en su mayoría por veteranos de la propia TSMC, gente que lleva décadas en la casa. Ah, eso da continuidad. Mucha. El doctor C.C. Wei, que lleva en la empresa desde 1998, es ahora el presidente y CEO. Wendell Huang, el director financiero, CFO, entró en 1999. Y los codirectores de operaciones, Yi-Pe Chain y el doctor I.J. Mi, están en TSMC desde 1987 y 1994 respectivamente. Desde casi el principio. Vaya, gente con muchísima experiencia interna. Saben de lo que hablan. Sin duda. Esta longevidad y experiencia interna garantizan un conocimiento profundo del negocio y una continuidad estratégica que es difícil de replicar. Y están alineados con los accionistas. Tienen skin in the game, como dicen los anglosajones. Se juegan su dinero. Definitivamente sí. Los altos directivos poseen una parte significativa de su patrimonio personal en acciones de TSMC. No son solo gestores, son también propietarios. ¿Tienes algún dato de eso? Sí, por ejemplo, se estima que el valor de las acciones que posee el CEO, el Dr. Wei, es más de 6 veces su compensación anual total. O sea que le interesa mucho que a la acción le vaya bien a largo plazo. Hombre, claro. Sus incentivos, además, están claramente ligados al rendimiento de la empresa y al retorno para el accionista. Se miden por variables como el TSR, Total Shareholder Return, el retorno total para el accionista, y también por métricas ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Y sus decisiones de gestión del capital suelen favorecer al accionista. Recompran acciones, pagan dividendos. Pues su historial demuestra un enfoque claro en el largo plazo y una gran disciplina financiera. Utilizan la recompra de acciones, sí, pero de forma estratégica, principalmente para compensar la emisión de nuevas acciones que hacen para los planes de incentivos de empleados. O sea, para que no se diluya el valor para el accionista existente. Exacto. Es una práctica positiva. No se ven grandes ampliaciones de capital sospechosas para financiar operaciones. Se financian sobre todo con la enorme caja que generan y, si hace falta, emitiendo bonos, aprovechando su excelente calificación crediticia. ¿Y los dividendos? La política de dividendos también es clara. Buscan que sea sostenible y creciente. Tienen el objetivo de repartir alrededor del 70% del flujo de caja libre que generan cada año. Suena a una gestión bastante prudente y orientada al accionista. Sí. Parece que sí. Priorizan la reinversión en el negocio para mantener el liderazgo, pero también devuelven capital a los accionistas de forma consistente. Todo suena muy sólido, pero ninguna empresa está exenta de riesgos. Ya has mencionado algunos, pero ¿cuáles dirías que son los principales para TSMC ahora mismo? El riesgo número 1 y del que más se habla, sin duda, es el geopolítico y comercial. El tema de Taiwán y China. Exactamente. Su concentración masiva de producción, sobre todo la más avanzada, en Taiwán, una isla en el epicentro de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, pues les pone en una situación delicada. Están en medio del tablero. Totalmente. Las restricciones a la exportación de tecnología avanzada impuestas por EU a China ya les han afectado. Por ejemplo, tuvieron que dejar de vender a Huawei hace unos años y ahora necesitan licencias especiales para ciertos clientes o tecnologías destinadas a China. Y siempre está el riesgo de más restricciones aranceles. Exacto. Y luego está el escenario de cola, el de baja probabilidad, pero altísimo impacto. Un conflicto militar directo en Taiwán. Eso tendría consecuencias catastróficas, no solo para TSMC, sino para la economía global entera, dada nuestra dependencia de sus chips. Da vértigo pensarlo.
¿Y cómo mitigan eso? Pues su principal forma de mitigar este riesgo geopolítico es la diversificación geográfica de sus fábricas que ya comentamos. Las inversiones masivas en EU, Japón, Alemania buscan reducir esa dependencia extrema de Taiwán. Entiendo. Aparte del geopolítico, ¿qué otros riesgos importantes ves? Pues están los riesgos operacionales. Por un lado, los desastres naturales. Taiwán es una zona de alta actividad sísmica. Hubo un terremoto fuerte hace poco, ¿no? Sí, y aunque la empresa tiene mucha experiencia y protocolos muy robustos para gestionar estos eventos, siempre causan interrupciones temporales en la producción y pérdidas millonarias. El riesgo existe y es recurrente. ¿Y los costes de expandirse fuera? Ese es otro riesgo operacional. Como dijimos, las fábricas fuera de Taiwán son más caras de operar. Eso presiona los márgenes de beneficio. También les afecta factores externos, como la subida del precio de la luz o la dificultad de replicar la misma eficiencia y cultura laboral fuera de Taiwán. ¿Cómo lo mitigan? Pues con su excelencia operativa, intentando ser lo más eficientes posible, negociando precios con clientes y proveedores y, claro, buscando los subsidios gubernamentales que les ayuden a compensar esos mayores costes. Vale. Más riesgos. Luego está el riesgo de competencia y desarrollo tecnológico. Aunque ahora lideran, si fallaran en el desarrollo de un nodo crítico, si el 2 nanómetro o el A16 no salieran bien, o si un competidor como Intel o Samsung lograra de repente adelantarles tecnológicamente en la vanguardia, algo que no ha ocurrido hasta ahora, Podría ser un golpe duro. podría serlo, sí. Tienen que seguir ejecutando a la perfección. Y finalmente mencionaría el riesgo de concentración de clientes y la ciclicidad del sector. Dependen mucho de pocos clientes grandes, ¿no? Apple, Nvidia. Sí, dependen bastante de un puñado de clientes muy grandes. Si uno de ellos tuviera problemas serios o decidiera cambiar de proveedor principal, aunque parece poco probable ahora mismo dada la ventaja de TSMC, les afectaría significativamente. Y los ciclos del mercado. Claro, están expuestos a los ciclos de altibajos propios del sector de semiconductores, como vimos con la caída de 2023. Cuando hay crisis económica o saturación de inventarios, sufren. Bien analizados los riesgos. Llegamos al final, la valoración. Con todo esto sobre la mesa, liderazgo brutal, crecimiento esperado, pero también riesgos importantes, está la acción de TSMC, cara o barata. ¿Qué podemos decir? Es la pregunta del millón, claro. A ver, si miramos múltiplos de valoración típicos, como el ratio EV/FCF, que compara el valor total de la empresa con el flujo de caja libre que se espera que genere, Sí. pues se sitúa en torno a 20 veces el flujo de caja esperado a futuro. ¿Y eso es mucho o poco? Pues está ligeramente por encima de su media histórica, que ronda las 19 veces. Podríamos decir que está en un nivel razonable, quizás algo exigente, pero no parece una ganga histórica. Sobre todo después de las fuertes subidas que ha tenido la acción recientemente, impulsadas por toda la euforia alrededor de la IA. Y además está el tema de la prima del ADR. Exacto, no hay que olvidar ese riesgo específico para quien invierte desde fuera de Taiwán a través del ADR, TSM en Nueva York. Esa prima está anormalmente alta, en ese 22% frente al 6% histórico. Eso sugiere que podría haber una corrección en el precio del ADR que no afecte necesariamente a la acción local, o no tanto. Hay un riesgo añadido ahí. Vale, precaución con el ADR. ¿Y qué dice la propia empresa sobre sus perspectivas futuras? ¿Dan alguna guía de valoración? TSMC no da un precio objetivo para su acción, eso lo hacen los analistas, pero sí ofrece guías financieras a largo plazo que sirven de referencia para valorar el potencial. Como mencionamos antes, esperan un crecimiento de ingresos cercano al 20% anual durante los próximos 5 años. 20% anual, 5 años, es mucho. Muchísimo. Y esperan mantener un margen bruto por encima del 53% y un retorno sobre el patrimonio, ROE, superior al 25%. Son objetivos muy ambiciosos que, si los cumplen, podrían justificar valoraciones elevadas. ¿Hay algún ejemplo de valoración de analistas en las fuentes que manejamos para tener una referencia? Sí, una de las fuentes presentaba un ejercicio de valoración bastante detallado. Usaba las previsiones de consenso de los analistas y aplicaba múltiplos históricos de valoración. ¿Y qué resultado daba? Pues llegaba a un precio objetivo a 5 años para la acción local, la 2330 en Taiwán, de $1.903 taiwaneses.
Eso implicaría un retorno anualizado aproximado del 12% desde los niveles de precios que había en el momento del análisis. Un 12% anual. No está mal, pero quizá no espectacular para tanto riesgo. Claro, de hecho, el mismo análisis calculaba qué precio habría que comprar hoy para obtener un retorno objetivo más exigente, por ejemplo, del 15% anual. Y ese precio de compra objetivo era de $946 taiwaneses, que estaba por debajo del precio de mercado en ese momento. O sea que según ese análisis, para obtener un 15% anual, la acción ya estaría algo cara. Eso sugería ese análisis concreto, sí, que gran parte del crecimiento esperado, sobre todo el impulso de la IA, ya podría estar reflejado, descontado en el precio actual de la acción. Entendido. En resumen, diría que la valoración actual parece reflejar bastante bien el liderazgo indiscutible de TSMC y el fuerte viento de cola de la IA. Que la inversión sea exitosa desde los niveles actuales dependerá en gran medida de que la compañía sea capaz de ejecutar sus ambiciosos planes de crecimiento y expansión. Manteniendo los márgenes. Exacto, manteniendo esos márgenes tan altos frente a los crecientes costes de operar fuera de Taiwán y de desarrollar nodos cada vez más complejos. Y, por supuesto, gestionando eficazmente los riesgos, especialmente el geopolítico, que siempre está ahí. Pues sí que ha sido una exploración detallada. Hemos recorrido la historia de TSMC, su revolucionario modelo de negocio, su dominio tecnológico casi absoluto, esas finanzas tan robustas, los riesgos importantes que enfrenta y las perspectivas de valoración que parecen ajustadas. Sin duda, una compañía fascinante y absolutamente central para entender hacia dónde va la tecnología y la economía global. Su historia es una mezcla increíble de visión estratégica, excelencia en ingeniería brutal y una capacidad de adaptación a un entorno geopolítico y tecnológico súper complejo. Totalmente de acuerdo. Y para quienes nos escuchan, recuerden que este tipo de análisis en profundidad es lo que nos gusta hacer aquí. Tenemos más exploraciones sobre otras empresas, acciones, estrategias de finanzas personales, temas de emprendimiento. Sí, la idea es tocar todos los palos que ayuden en ese camino. Exacto. Todo con el objetivo de aprender juntos en ese camino hacia una mayor comprensión financiera y, por qué no, hacia esa tan deseada libertad económica. Y si esta inversión en TSMC les ha parecido interesante y quieren profundizar aún más en los datos y análisis que hemos comentado, pueden descargarse el informe completo en el que nos hemos basado. ¿Dónde lo encuentran? Pues encontrarán el enlace en el primer comentario fijado, justo debajo de donde estén escuchando esto, ya sea en YouTube, Spotify o donde sea. Genial. Ahí estará el análisis completo para descargar. Eso es. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de hoy. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima. Hasta luego.